Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a adentrarnos, si lo queremos ver de esa forma, en el campo de la metodología de investigación, porque estamos cursando terminología en estadística e investigación. Entonces, comienza a surgir esas dudas y pero ¿por qué? Si nosotros apenas estamos comenzando, ¿por qué vamos a ver metodología? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ay, alma. Oye, tranquilo, viejo. Es lógico que nosotros veamos, ustedes vean, metodología como una introducción actualmente, porque sí, están en el primer periodo académico, pero eso les va a permitir establecer unas herramientas de investigación que van a ser necesarias a partir de este momento en la educación andragógica, en la educación de adultos, donde ustedes tienen que buscar información más allá de lo que el profesor les ofrece. Eso ya algunos lo conocen porque han vivido la, eh, la vida del estudiante universitario, por lo tanto están conscientes de esa situación. Tú llevas aquí 3 días, ¿ok? Yo llevo aquí 3 años. Pero el resto no. Entonces vamos a ir descubriendo cómo tenemos el proceso de investigación, nos encontramos confundidos y perdidos, pero eso lo vamos a ir resolviendo, lo vamos a ir eh, resolviendo a partir de conocer lo que estamos haciendo de investigación. Entonces, el proceso de investigación es intrínseco a la naturaleza humana, aunque no lo apliquemos formalmente. Todo el tiempo estamos investigando de formas empíricas. Nosotros investigamos de forma empírica cuando buscamos chismes, cuando, por ejemplo, queremos descubrir la piedra filosofal o la cámara de los secretos o el prisionero de Azkaban. Harry Potter y sus amigos hacían investigación. Una investigación muy empírica. Una investigación que sí tiene un poquito más de formalidad, la investigación policial, como lo nos muestra las imágenes de CSI Vegas que tenemos acá. Porque ellos sí van llevando un método de investigación que no necesariamente es el método científico, pero sí tiene muchos elementos de él. Y ya vamos a hablar un poco del método científico. ¿Por qué? Porque nos preguntamos cuándo, en qué momento la investigación se hace formal. Y aquí lo decimos, cuando ejecutamos los pasos del método científico, que en esencia es la herramienta usual de la investigación en ámbitos académicos y en menor medida en el campo laboral, como lo decía con respecto a la investigación policial. Y aquí lo vemos en este ejemplo, que pudiera ser chistoso, pudiera ser cómico porque está lleno de memes, pero de alguna manera se refleja lo que estamos buscando. Lo primero es una observación, luego hacernos la pregunta, esa interrogante de investigación, plantear una hipótesis, experimentar, en algún caso, o recopilar los datos para después analizarlos. De acuerdo al resultado que obtenemos, podemos establecer una teoría que nos va a llevar de nuevo a la observación de cómo ha variado el fenómeno y si los datos y si el análisis no nos dan una información convincente, refutamos la hipótesis para crear una nueva hipótesis. Entonces, vean que todo es un círculo en cuanto al proceso del método científico y en muchos casos ese es el proceso que se aplica cuando hacemos investigación. Incluso una investigación tan particularizada y típica como puede ser. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Existen dos o tres, vamos a llamar tres conceptos fundamentales de la investigación, o tres tipos de investigación. La investigación básica y la investigación aplicada, después vamos a hablar de otra. Entonces aquí tenemos un cuadrito que Dexter está leyendo con mucha atención, que nos dice los tipos tradicionales de investigación, que es la investigación básica, que es la que permite generar conocimiento, y la investigación aplicada, que es la que permite resolver problemas. Entonces tenemos los intereses que diferencian a una de la otra. En el caso de la investigación básica tenemos que diagnosticar alguna realidad empresarial o de mercado o de la vida cotidiana, investigar la relación entre variables, prueba y adapta teorías,
genera nuevas formas de entender los fenómenos empresariales o los fenómenos naturales. Aquí está como muy enfocado hacia la parte empresarial, pero eso también lo podemos llevar a la esencia básica de la investigación, las ciencias puras. Construye o adapta instrumentos de medición. En este caso, eso lo maneja mucho lo que es la psicología, los instrumentos psicométricos. Ya hemos hablado de ello en algún momento. En el caso de la investigación aplicada, que es la resolución de problemas ya de una manera más específica, propone programas de gestión, innovación, nuevos modelos de negocios, puede ser, investiga sobre la gestión administrativo, para mejorarlo, propone innovaciones tecnológicas o de gestión, propone nuevas herramientas de análisis empresarial o propone planes de negocio o propuestas empresariales, propuestas tecnológicas o propuestas incluso sociales. Es decir, cuando hablamos de investigación aplicada es cuando ya vamos a resolver un problema específico, cuando hablamos, por ejemplo, de los míticos y famosos proyectos factibles, mientras que la investigación básica es la investigación que compara, que analiza información o que describe un fenómeno. Por ejemplo, el fenómeno meteorológico no lo vas a poder resolver, pero sí lo puedes analizar. ¿Okay? A eso es que me refiero. Otro tipo de investigación es la llamada investigación activa. La investigación activa, dijimos que es aquella que enfatiza la participación y la acción. Por eso también se le llama investigación-acción, y esa generalmente se ve en el ámbito educativo o en el ámbito social. Por eso se llama también que es investigación de tipo social o sociocrítica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque siempre hay un proceso de generación. Entonces, por ejemplo, parte de una observación o una planificación, aplicas la acción, la observas nuevamente para reflexionar sobre ella. Si los resultados son positivos, chévere. Si no, vamos a una replanificación, un nuevo plan de acción, una nueva observación, una nueva reflexión en ese segundo ciclo. Si los resultados se corresponden a lo esperado, si no, hay que hacer otra planificación y así sucesivamente el ciclo se va generando. O en esa reflexión surgen otros elementos a ser corregidos o a ser modificados. Ese es el proceso de la investigación-acción o la investigación activa, porque se mantiene en el tiempo. Las investigaciones que vimos anteriormente son investigaciones que son transversales. ¿Por qué? Porque ocurren en un lapso de tiempo determinado. 1 año, 2 años, un semestre y ya. En cambio, la investigación-acción o la investigación activa puede permanecer en el tiempo más, un tiempo más largo. ¿Ok? Importante tomar en cuenta eso. ¿Y cuáles son los elementos que podemos relacionar entre la investigación y los valores? Lo tenemos en este mapa de palabras, donde el centro es la ética, el compromiso moral del investigador. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación tenemos que tomar en cuenta que hay aspectos que no podemos sobrepasar. Por ejemplo, ahorita está muy de moda, gracias a los grupos ambientalistas, lo que es la investigación con animales. Entonces, es un aspecto ético que hay que considerar. Desde el punto de vista psicológico se considera mucho el anonimato de los sujetos de estudio, el respeto a la privacidad. Por eso hoy hablamos de derechos, de evaluación de resultados, protección de datos, seguridad, integridad, valores, el plagio, importante cuidado con eso, la honestidad, la investigación responsable, las consecuencias de la investigación, decíamos la protección de los animales, los seres humanos, lo que es la privacidad, el respeto a la privacidad, la publicación. Si tú estás investigando, eso debe ser publicado, debe darse a conocer, el conocimiento debe compartirse. De eso se trata estos valores que circundan a la ética como concepto fundamental en el proceso de investigación. Esta historia continuará. De inmediato. Entonces, cuando nosotros
se nos da la posibilidad y se nos da la intención de investigar, nos preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a seleccionar un tema de investigación? Partiendo de un protocolo de investigación, una secuencia de pasos, un orden muy considerado como lo vimos anteriormente, lo que siempre recomiendo yo como tutor, como asesor de trabajo de investigación es aplicar la ley del mínimo esfuerzo. Hasta en Rusia la aplican. La ley del mínimo esfuerzo, ¿qué dice o qué considera? Que debemos centrarnos antes que nada y pensar en lo que vamos a hacer, lo que necesitas hacer, lo que es tu talento y por lo que te pueden pagar. Es decir, qué te gusta de la carrera, qué tienes, dónde tienes mayor habilidad, dónde puede ser más atractivo económicamente o a futuro tu investigación y sobre todo lo que el aporte social que puede dar la investigación. Entonces, cuando todo eso se conjunta y llegas al propósito de la investigación, es cuando tienes el tema más adecuado para tu investigación. Entonces, por lo pronto, eso queda como latente, ¿ok? Porque aquí lo que vamos a ver es pasos más concretos en cuanto al proceso de investigación, pero ya lo llevamos, ya tenemos ese gusanito de ir detectando qué nos gusta de nuestra carrera que podamos aplicar a futuro para el proceso de investigación. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Y el tema de investigación tiene dos elementos fundamentales, lo que es la definición y su valoración. La definición viene a partir del proceso lo que es la precisión y la extensión que va a tener el estudio. Y para valorarlo tenemos la originalidad, la relevancia y la factibilidad. Vamos a ir viendo cada uno de esos elementos. Cuando hablamos de precisión y extensión, primero hablamos de precisión cuando establecemos un ámbito particular del estudio de manera de centrar nuestra atención en él, no dispersarnos, como hablábamos en las definiciones básicas de la estadística, cuando definíamos que a partir del universo seleccionamos una población y una muestra. Así va a ser la investigación. No podemos hablar de un tema general y querer trabajar todo sobre ese tema general. Tenemos que enfocar, tenemos que precisar lo que queremos investigar. Y al precisarlo también le damos el sentido de extensión, evitar expandir lo que es la investigación de manera que no se nos vuelva un enredo con muchas ramificaciones que después no podamos recoger. Esos hilos que vayamos lanzando después no los podemos recoger, eso debemos evitarlo. Y para ello tenemos que cuidar la precisión para también establecer la extensión de la investigación. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Y eso siempre es importante porque uno de los grandes parámetros que controla la investigación es el tiempo. No tenemos toda la vida para investigar. ¿Okay? Cuando hablamos de la originalidad, relevancia y factibilidad, lo primero a decir de la originalidad es que no duplica investigaciones ya realizadas. Las consultamos, pero no las duplicamos. Y nos sugieren preguntas como quién se ha planteado este tema de investigación, cómo lo investigó, qué resultados llegó, qué diferencia la investigación con respecto a lo que estamos haciendo nosotros. Y eso es importante porque así se garantiza la originalidad de la investigación. Cuando vamos a evaluar la relevancia del estudio, ¿para qué sirve? ¿Qué alcance social tiene? ¿Qué alcance social? Lo que hablábamos temprano. La viabilidad, es decir, qué condiciones, las posibilidades, los materiales y la implicación práctica que sí va a ayudar a resolver algún problema práctico. Que esa es la investigación aplicada, pero desde el punto de vista de la investigación básica puede ser entonces qué resuelve en cuanto a la teoría o al conocimiento. ¿Okay? Y cuando hablamos de factibilidad,
debemos tomar en cuenta recursos financieros, humanos y materiales que se necesitan para el desarrollo del proyecto. Y la pregunta es, ¿se puede llevar a cabo una investigación? ¿Y cuánto tiempo va a tomar? Lo que les decía con respecto a la extensión de la investigación. Eso es importante. Por supuesto, seleccionado el tema, debemos seleccionar el problema, enfocarnos, precisar el tema. Para ello hay que buscar un problema de investigación que resulte de real interés para el investigador, temática conocida, buscar áreas de trabajo en las que pueda contar con ayuda efectiva y seleccionar un tema concreto y asequible o accesible. Lo que decía de la ley del mínimo esfuerzo. Aquí está, de alguna manera, en estos criterios para seleccionar el problema de investigación. Y eso es importante porque así vamos a enfocar nuestro estudio de manera consistente, de manera precisa y sin dificultad ninguna. Así, sin más. Importante, cuidadito con decir que no había problema, porque es un problema de investigación. Porque siempre se puede establecer un problema de interés, no necesariamente para resolver, sino un problema de conocimiento, una duda. Una duda puede llevarnos a un tema de investigación. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Para el próximo video, que se nos viene a futuro, vamos a manejar más información asociada al proceso de investigación. Entonces, no se lo pierdan. Espero que estén atentos con lo que estamos publicando. Saludos y saludos. Éxitos.